Queremos presentar un versículo importante que también expresa la diferencia entre la revelación divina y el propio criterio humano. En Jeremías capítulo 23, casi la mayoría de ese capítulo habla que el Eterno está enojado con personas que en esa época inventaban revelaciones divinas y les da un reproche. Y en el versículo 28 dice, Anabí asherito halom, el profeta que tenga con él un sueño, y es saper halom, que cuenta el sueño, va a ser de varito y edaver de vari emet. Pero aquel que mi palabra esté con él, que hable mi palabra de verdad. Palabra de verdad es la revelación divina, que en hebreo llamamos emet, la verdad. Sigue diciendo, Malateben et habar neum Hashem. ¿Qué hay con la paja y el grano? ¿Qué podemos nosotros diferenciar entre la paja y el grano? Declara el Eterno. El versículo siguiente, el versículo 29 dice, Alojo de Barikaesh Neum Hashem. ¿Acaso mi palabra no es como el fuego, declara Hashem? Ujepatish Yefotzet Sala. Y como un martillo que golpea la piedra, así de contundente. Es decir, la palabra y la revelación divina a los profetas fue asemejada al fuego y al martillo que golpea la piedra. Shalom Alechem, Beruhim Abaim, Shalom a todos, sean bienvenidos a Torah y Judaísmo. Mi nombre es Israel Meiri y será un gusto acompañarles en su crecimiento espiritual. Torah y Judaísmo es un proyecto que está organizado por judíos ortodoxos, cuyo objetivo es transmitir enseñanzas de Torah, tanto para el pueblo de Israel como para los Bnei Noach. Nos apoya y la asesoría de nuestro querido rabino Yoshua Sidkiah, y también tenemos el apoyo de rabinos de la comunidad de Tifrach, principalmente del Rab Benjamin Lebanon. Nuestro objetivo en Torah y judaísmo es principalmente difundir enseñanzas de Torah. También tenemos el objetivo de traducir textos hebreos de la manera más fidedigna posible, que nos ayuden a la enseñanza y a la transmisión de todas las fuentes valiosas que tenemos en la Torah escrita y la Torah oral. También nos vamos a dedicar a explicar la Torah en sí, la Tanaj también, a partir de las fuentes de los sabios de la Torah oral, a través de los grandes sabios conocidos como los Rishonim, fuentes importantes que explican el sentido de cada versículo de la Tanaj. Por ello vamos a iniciar en esta oportunidad un curso de Tanaj que va a iniciar con la Torá, vamos a continuar con Nevi'im y terminaremos con Ketuvim. Torá significa la instrucción, la ley de Moisés. Nevi'im son los profetas desde Josué en adelante, y los Ketuvim son los libros de los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, etc. Esto lo ampliaremos después. Para el público que nos escucha, para que sea posible un mejor entendimiento de lo que vamos a estudiar aquí, los invito a revisar nuestros estudios y nuestro curso sobre las bases de la fe judía que tenemos en nuestro canal llamado Somos Noágidas. En la descripción del video encontrarán el enlace del curso Somos Noágidas, del curso de Judaísmo Básico desde cero en el canal Somos Noágidas. Es muy importante que aquel que recién ingresa aquí y es nuevo en los temas de la fe judía, vaya en primer lugar a nuestro canal a revisar este curso, porque allí
iniciamos desde las bases más fundamentales de la Torá, de la fe judía, y muchos conceptos muy importantes que sin ello no se va a entender plenamente lo que vamos a estudiar en este canal. Y también se requiere liberar la mente de muchos conceptos equivocados, principalmente las personas que o son cristianas o vienen de un contexto cristiano. Hay muchos conceptos que por supuesto nosotros consideramos equivocados y que para que la persona lo entienda mejor tiene que estudiar paso a paso. Por tanto, les recomiendo ir a la descripción de este video y revisar el curso de judaísmo básico desde cero en nuestro canal Somos Nueva Vida. Esto ayudará mucho al entendimiento de lo que vamos a ver aquí. Bien, antes de continuar, los invito entonces a suscribirse a nuestro canal Torah y Judaísmo, también a nuestro canal Somos Noágidas. Tenemos otro canal para personas que ya conocen mucho más de la Torah, principalmente está orientado más para el pueblo judío, que se llama Am Israel, también lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, vamos a iniciar entonces en esta oportunidad con un curso de la Torá, de los Nevi'im, de los Ketuvim, es decir, un curso, llamémoslo así, un curso de la Biblia hebrea, que llamamos Tanaj. Como dijimos, Tanaj es un acróstico de las 3 secciones de la Biblia hebrea: Torá, la ley de Moisés; Nevi'im, los profetas, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías; y Ketuvim significa escritos, y allí están los libros de los Salmos, los Proverbios, todos los libros que aparentemente se llaman poéticos, pero que no son, vamos a ver más adelante, que no son principalmente libros de poesía, sino llenos de sabiduría. Y el conjunto de los 3 conforma la escritura sagrada hebrea. Y para que se comprenda mucho mejor, por supuesto que hay que ir al curso en nuestro canal Somos Noágidas, que allí se explica con mayor amplitud estos temas. Pero diremos aquí de manera muy resumida que para la fe judía, por supuesto, que dentro de su Biblia, la Biblia judía, no está el Nuevo Testamento, debido a que el Nuevo Testamento no es considerado para la fe judía como un conjunto de libros inspirados por Dios, pero la razón de esto lo explicamos en nuestro canal Somos Noágidas y en el curso que estamos dando, por lo cual es muy importante revisar. Aquí nos vamos a concentrar en estudiar la Biblia hebrea desde el inicio, desde Génesis, y vamos a revisar por capítulos. Es sabido que el pueblo de Israel estudia la Torá a través de la parashá semanal. Cada semana, una sección de la Torá de Moisés, de la ley de Moisés, es estudiada durante un año entero. Nosotros tenemos, por supuesto, también videos acerca de la parashá semanal en la cual traemos una enseñanza breve de toda aquella sección. La parashá podemos traducirla como sección, una sección de la Torá. Pero aquí en este curso de Tanaj vamos a revisar todo capítulo por capítulo. En cuanto el capítulo sea muy largo, podremos dividirlo, pero vamos a ir versículo por versículo. Traduciremos desde el hebreo y traeremos la explicación del versículo según la transmisión oral. Esto también es muy importante para aquel que no comprende todavía qué es la transmisión oral, que revise nuestro estudio en el canal Somos Noágidas. La Torá oral, la transmisión oral, es aquella explicación que el Eterno también le reveló a Moisés de lo que significa todos los versículos de la Torá y de la Biblia entera. Igual cada autor de su libro, el libro de Samuel, el libro de Jeremías, de Isaías, el profeta recibía la revelación y también la explicación, y nosotros vamos a estudiar cada versículo en base a esa explicación que fue transmitida oralmente de generación en generación desde Moisés
o desde el profeta que recibe aquella revelación divina. Ese va a ser nuestro método de estudio y, por supuesto, que les recomiendo iniciarlo en orden, ya que eso ayudará al mejor entendimiento de lo que, de a dónde vamos a ingresar eh, en este estudio. Es sabido que la Biblia es uno de los libros más estudiados, más leídos y más queridos por la mayoría de personas que tienen fe en Dios. En nuestro caso, nosotros vamos a presentar la Biblia desde el original, desde el hebreo, y vamos a presentarles la explicación que se ha recibido originalmente desde el principio. Y es cierto que esta explicación es muy amplia. Lo que haremos aquí es traer una explicación fundamental y básica que pueda abarcar una comprensión muy fundamental de cada versículo y también vamos a ingresar en el tema histórico para explicar muchas cosas que en la Biblia no están claras a simple vista o muchas preguntas que tal vez te habrás hecho de qué significa tal historia de la Biblia o qué significa tal versículo de la Biblia. Y como dijimos, ya que tenemos nosotros eh, fe judía, no abarcaremos, por supuesto, el Nuevo Testamento porque no forma parte de la Biblia hebrea. Esto es para un público que mayormente es cristiano y se podría preguntar por qué. Sin embargo, el por qué está justamente en nuestro curso que ya hemos mencionado en el canal Somos Moagidas. Entonces, vamos a iniciar obviamente desde el principio, desde Génesis, desde la creación del mundo en adelante. Veremos las cosas más fundamentales que la revelación divina nos ha querido decir y que no hemos podido ver. Pero es muy importante entender que lo haremos según la explicación oral, lo que significa que no tomaremos el texto de la Biblia y lo interpretaremos según nuestro parecer, sino exactamente según el Eterno le reveló a Moisés en el momento que le dictaba y le revelaba el libro, la Biblia entera. Por supuesto, antes de ingresar a cada libro, vamos a ver quién es el autor, vamos a encontrarnos en qué momento de la historia se encuentra aquel profeta y vamos a revisar todo lo necesario con la ayuda del Todopoderoso. Pero antes de ingresar, justamente estamos dando esta introducción porque hay cosas muy importantes que decir antes de ingresar a la misma Biblia. Y son las siguientes. En primer lugar, la Biblia es una revelación divina. ¿Qué quiere decir? Eh, Vamos a dar un ejemplo para explicarnos mejor. Cuando nos encontramos en un aula, se encuentran, supongamos, 20 alumnos. El profesor dicta su clase. No todos los 20 alumnos van a entender lo que quiere decir el profesor de manera plena, sino que unos entenderán un poco más que otros. Sin embargo, la revelación profética que recibió Moisés y los demás profetas no se parece como a aquel alumno que va delante de su profesor, lo escucha y puede captar una parte. No es así. Es un fundamento de la fe judía, incluso también de la fe cristiana, que la profecía y la revelación divina existe y es uno de los fundamentos. Pero ¿cómo se dio este proceso? ¿Cómo se dio esta revelación? También, con la ayuda del cielo, vamos a dar un estudio específicamente sobre la profecía porque es muy amplio. Pero de manera muy resumida podemos decir lo siguiente. Cuando el profeta recibía la revelación divina, en primer lugar, él entraba en un estado espiritual de un nivel muy alto, a tal punto que su alma se liberaba de todos los límites del cuerpo humano. Nosotros tenemos un alma
Y cuando esta alma sale del cuerpo, sale de sus límites. Fuera del cuerpo no tiene límites. El profeta, en primer lugar, llevaba una preparación. Pasaba un tiempo que él se preparaba, se santificaba, eh, tanto en el estudio como en su vida, alcanzaba un nivel alto en el ámbito espiritual. Cuando estaba listo, el Eterno le enviaba su revelación y él, en ese momento, todos sus límites físicos desaparecían y su alma, como si fuera, salía de su cuerpo y esa alma se encontraba con la presencia divina, con la revelación divina. Y el Eterno transmitía su mensaje y el propio Eterno hacía que aquella alma entendiera de manera completa, recordara cada palabra y cada explicación, es decir, toda la información, esa alma la retenía de manera completa, perfecta, íntegra, al 100%. Y ahí, en ese momento, no era tan importante si aquel profeta sabía más o menos del lenguaje hebreo, o si aquel profeta tenía ciertos conocimientos más que otros. Los límites humanos del profeta en ese momento desaparecían y él recibía el mensaje celestial íntegro y también se le dictaba lo que tenía que escribir. Es decir, el escrito del libro, de la Torá o de los profetas, era dictado por el Eterno. No es que él escuchaba la revelación y lo que él recordaba, él lo escribía después. Así no era. En el momento de la revelación divina, él escribía y las palabras eran exactas, las letras incluso, letra por letra, palabra por palabra, él recibía toda la revelación divina. Y cuando terminaba esa revelación, él no se olvidaba ni del escrito, ni de la explicación que había recibido y todo lo que contenía ella. De esa forma, nosotros entendemos, y esto que estamos explicando y que estamos contando ahorita es parte de la transmisión oral, por supuesto, que los libros que fueron escritos en la Biblia no fueron escritos en base a la percepción, a la captación del profeta, y uno captó un poco más que el otro, no, sino que eran revelación plena divina, inspirados por Dios de manera absoluta. Por eso se denominan libros sagrados. Y en el tiempo de Esdras, ellos también eran profetas, Esdras, junto con su corte, él estableció una corte de 120 ancianos y profetas. Los 120 se reunieron y por revelación divina compilaron los libros de la Biblia. Eso también está explicado en nuestro curso que les hemos mencionado en Somos Noágidas. Entonces, lo que vamos a ingresar a estudiar no es un libro, no son un conjunto de libros que tengan algún porcentaje siquiera de, de humana, es decir, de el criterio o el parecer del profeta. Todo lo que fue escrito allí fue exactamente una revelación celestial. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y hay que decirlo porque, mm, digamos, en el mundo entero no faltan personas tanto que no creen en Dios como que no creen en muchas cosas. Y no faltan muchos quienes dicen que, o quieren decir, que la Biblia sería mitad revelación de Dios, mitad revelación humana. Y hay toda una serie de argumentos, eh, asuntos que ellos desean decir, pero obviamente no están basados en la Torah oral, no están basados en la transmisión que hemos recibido de generación en generación. Para nosotros es un fundamento que la profecía existe, que el Eterno se reveló al ser humano y le reveló su palabra a los profetas. Ahora, la Torah misma lo dice,
que el más grande de los profetas fue Moisés. Eso está escrito al final de su vida en Deuteronomio. Lo vemos aquí, vamos a leerlo. Deuteronomio 34:10. Lo voy a leer del hebreo, dice, Velo kam naví od be Israel que Moshe. Y no se levantó un profeta más en Israel como Moshe, Asher yedao Hashem panim el panim, el cual lo conoció Hashem cara a cara. Es muy conocido esto. Significa que, de todas maneras, aunque la revelación era íntegra, sí existe nivel en la revelación. Es decir, hubieron profetas que el Eterno los llevó a un ámbito mucho más alto y a otros los llevó a un ámbito no tan alto como el otro, pero de la misma manera era revelación. Eso sí existe, pero lo que hace que sea un común denominador en todos es que en el ámbito que fuera, la revelación fue íntegra y completa. Y de todos los profetas, Moshe es el que tiene, el que tuvo y el que tiene hasta hoy el nivel más alto en la profecía. Y esto por una gran razón también, que la Biblia está dividido en la ley de Moisés, la Torá, los profetas, Neviim y los Ketuvim, los escritos. Y en esta división no es, digamos, una división estándar sin propósito. La división de estos libros justamente es por el nivel de revelación que recibió. Toda la Torá de Moisés, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que nosotros vamos a estudiarlos en sus nombres hebreos, Génesis, Bereshit, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números, Devarim, Deuteronomio. Todo ello es una revelación en el más alto nivel posible. Después de Moisés viene Josué, su discípulo. Y a partir de Josué, todos los libros tienen un nivel de revelación, por supuesto, una revelación íntegra, pero menor que la de Moisés. Y posteriormente los libros de los escritos, los salmos, los proverbios, aquellos libros también son revelación divina, pero en un nivel un tanto menor que el nivel del profeta. Pero no dejan de ser revelación divina. Por eso existe la división. El común denominador de todos es que fueron transmitidos directamente por el Eterno, todos, tanto en la escritura fue dictada y tanto la interpretación y la explicación de cada versículo fue dada a través de la revelación divina. No hubo nada en todos estos libros que fuera algo personal del profeta. Esto tenemos que tener muy en claro. Por eso fueron llamados libros de santidad. Según la historia del pueblo de Israel, cuando el segundo templo recién había sido reconstruido, como dijimos, Esdras compiló, junto con su corte, los libros de la Biblia. Y después de él, el canon se cerró. Esto también se explica con mayor amplitud en el curso que acabamos de mencionar en Somos Noágidas. Siendo así, cualquier otro libro que venga después ya no ingresa en este compendio sagrado, y por ello nosotros vamos a ingresar a estudiarlo. Y nos es muy importante hacer este estudio porque el mundo ha escuchado en abundancia diferentes interpretaciones de la Biblia. Y es lógico, cada uno lo interpreta según su propia visión. Por ello, nosotros vamos a presentar la explicación que transmite eh, la Torah oral, la explicación oral que fue entregada al pueblo de Israel. Pero como dicha explicación también es demasiado amplia, presentaremos lo fundamental y algo que es posible de estudiar y comprender para toda persona, tanto judías como gentiles, Benei Noach, todos van a poder entender, ese es nuestro objetivo aquí. Eh,
Queremos presentar un versículo importante que también expresa la diferencia entre la revelación divina y el propio criterio humano. En Jeremías capítulo 23, casi la mayoría de ese capítulo habla que el Eterno está enojado con personas que en esa época inventaban revelaciones divinas y les da un reproche. Y en el versículo 28 dice así: Anabí Asherito Jalom, el profeta que tenga con él un sueño, y es Saper Jalom, que cuenta el sueño, va a ser de Barito y Edaber de Bari Emet. Pero aquel que mi palabra esté con él, que hable mi palabra de verdad. Palabra de verdad es la revelación divina, que en hebreo llamamos Emet, la verdad. Y sigue diciendo, Mala Teben et Habar Neum Hashem. ¿Qué hay con la paja y el grano? ¿Qué podemos nosotros diferenciar entre la paja y el grano? Declara el Eterno. El versículo siguiente, el versículo 29 dice, Alojo de Barikaesh Neum Hashem. ¿Acaso mi palabra no es como el fuego, declara Hashem? Ujepatish Yefotzet Sala, y como un martillo que golpea la piedra, así de contundente. Es decir, la palabra y la revelación divina a los profetas fue asemejada al fuego y al martillo que golpea la piedra. Esto nos enseña, y esto nos muestra en esta sección de Jeremías, la contundencia y la veracidad de la revelación celestial, una revelación con total plenitud. Una razón más por la cual vamos a hacer este curso es porque dentro de todos los libros de la Biblia, las historias, hay mucha enseñanza de moral, de musar. Musar es traducido como moral y ética, y es aquella moral que enseña la Torah oral. Por supuesto que hay mucha moral en diferentes partes del mundo. Hay ética, hay criterio personal de lo que es correcto e incorrecto, pero hay una ética y moral que la Torah oral enseña. A eso le llamamos musar. Y también por ello los invito al canal Somos Noágidas, porque allí tenemos una serie de estudios con el rabino Yoshua Zidkiah, que habla sobre la moral, sobre el buen carácter, sobre la ética. Y también en este curso, al ingresar a los libros de la Biblia, las historias de la Biblia, encontraremos bastante enseñanza de moral, de buen comportamiento, de fe, de esperanza. Bien, básicamente ese es nuestro objetivo en este curso. Y vamos a llegar hasta aquí en esta introducción. No sin antes mencionarles de nuevo que tenemos un canal llamado Somos Noágidas, donde compartimos enseñanzas para Benei Noach, la parashá semanal, un curso de de judaísmo básico, es decir, de las bases de la fe judía. También dentro de aquel curso vamos a ingresar en por qué la fe judía no cree como la fe cristiana, para aquellos que tienen aquellas preguntas o desean saber esos fundamentos, en aquel canal se encuentra. Y también los invitamos a visitarnos en el canal Am Israel para personas que ya comprenden un poco más sobre la Torá, principalmente para nuestros hermanos judíos. Y los invitamos nuevamente a suscribirse tanto a nuestro canal Somos Noágidas Am Israel y este canal Torá y Judaísmo, a compartir con amigos interesados en aprender en verdad las bases y los fundamentos de la fe judía. Y Bezrat Hashem, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno nos guíe, nos dé entendimiento para comprender cada parte de la Biblia y cuál es el mensaje real que el Eterno quiso darnos al permitir que la Biblia sea escrita. ¿Por qué el mundo conoció la Biblia? Hay un gran sabio llamado Rabí Moshe Ben Maimón,
conocido como Maimónides, también conocido como el Rambam, y él dice que fue voluntad del Eterno que hoy en día la mayoría de personas conozcan la Biblia, porque él quería que todos supieran la verdad de su ley, de la Torá, y tengan el contexto de quién es el verdadero Dios, el Dios de Israel, y estén preparados para la pronta llegada del Mesías y ya sepan la verdad de la Torá. Ese es nuestro objetivo, transmitir a ustedes, con toda la ayuda del Todopoderoso y la asesoría de nuestros rabinos, verdades y temas importantes que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Hasta aquí llegamos hoy con esta introducción a la Tanaj. Los invitamos a unirse y a esperarnos en las siguientes clases que comenzaremos desde el libro de Bereshit, Génesis en adelante. Muchas verajot a todos. Shalom.